Eso es el tema, eso también es cero. Si este es cero, su derivada es cero también, entonces busquemos esto, hacemos cero aquí. Este. Uso 1 de segunda, este. Uso 2 temas, este. Uso 2 de segunda, este. Eso se elimina, quedan cero. Entonces se me queda uso 1 prima de su 1 prima más uso 2 prima de su 2 prima igual a f de x de su 0. Bueno, me quedan 1 y 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas son B1' y B2'. Entonces, resolvamos. Ese sistema tiene solución si el determinante uso 1, uso 2, uso 1', uso 2' es diferente de 0. Eso es el gaussiano. ¿Cierto? Entonces, hagamos la solución. B sub 1', mejor, B sub 1', ese es el determinante de B sub 1' sobre el determinante del sistema. Entonces, en este, cambio esta por esta. Estoy usando la regla de cambio. Estos dos. Entonces, 0 R de x sobre 3 sub 0 de x y u sub 2 me queda entonces menos u sub 2 R de x sobre 3 sub 0 de x gaussiana de x, porque es sobre delta que vamos a buscar. Entonces, B sub 1 es la integral de eso, menos u sub 2 R de x es sub 0 de x gaussiana de x. Esto menos la primera función. La segunda, B sub 2' es determinante B sub 2 sobre el sistema. En este cambio de esto por estos 0 R de x es sub 0 de x u sub 1 u sub 1. Uso 1 R de x es sub 0 de x, seno de x. Luego B sub 2 es la integral de uso 1 R de x sub 0 de x. Estos son los valores que ustedes deben de suponer haciendo eso. Bueno, esto que le he dicho aquí no me sirve para nada porque sirve para otra cosa, pero va más adelante. Listo. Entonces, amigos, en general, en una ecuación de orden n, primera condición, uso 1 B sub 1', uso 2 B sub 2' más en su n, B sub n' vale 6. Y la segunda condición es uso 1' B sub 1', uso 2' B sub 2' más uso n', B sub n' igual a R de x sobre 3 sub 6. Ese es el sistema de ecuaciones. Y me van a dar entonces el gaussiano de x es uso 1, uso 2, uso n, uso 1', uso 2', uso n', etcétera, uso 1, n menos 1, uso 2, n menos 1, uso n. Ese es el gaussiano de x. Y en este gaussiano yo voy a cambiar cada vez esto, a ir hallando uso 1',
perdón, B1', B2 y luego la integral. Mejor dicho, hagamos esto para orden 3. No se justifica para más orden porque las integrales salen muy largas. Mire usted solo para orden 3 lo que le convierte eso. Entonces, lo importante es saber cómo es el sistema. La integral Todas las ecuaciones Px del Borskiano de x. en 0 y me faltó son los sistemas de ecuación, pero tiene que tener ¿qué? Toda la materialidad. Uso 1' es 1' más uso 2' es 2' más, etcétera. Uso n', uso n'. Sigue. U hasta uso n, uso 1, n menos 1 es 1', uso 2, n menos 1 es 2', uso n, n menos 1 es n' igual a esto. O sea, todas las ecuaciones van a igualar a 0 excepto la última. Porque este es el sistema. 3, etcétera, hasta n ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Miren, ¿cuál es el sistema para orden 3? Orden 3. Para orden 3, el sistema es este. Uso 1 es 1' más uso 2 es 2' más uso 3 es 3' igual a 0. Siguiente. Uso 1' es 1' más uso 2' es 2' más uso 3' es 3' igual a 0. Y la última. Uso 1 segunda es 1' más uso 2 segunda es 2' más uso 3 segunda es 3' igual a R de X sobre P sub 0. Este es el sistema para orden 3. Y para orden N, esa es la ecuación N, pero las derivadas hasta N menos 1 la uso. Entonces, el Bronsquiano de esta determinante es uso 1, uso 2, uso 3, uso 1', uso 2', uso 3', y uso 1 segunda, uso 2 segunda, uso 3 segunda. Siempre hasta orden n menos 1. Ese es el Bronsquiano. Bueno, entonces, B sub 1'. Aquí reemplazo esta por esta. 0, 0, R de X, es sub 0 de X. Uso 2, uso 3, uso 2', 2 segunda, etc. Pero sobre el Bronsquiano. Entonces la hago por este cofactor. Más menos más. Uso 2, uso 3' menos uso 3, uso 2'. Sobre A por R de X, P sub 0 de X, sobre Bronsquiano. Luego, B sub 1 es la integral. Está en cuarto orden. Sí. Uso 2, uso 3', menos uso 2', uso 3, R de X, P sub 0 de X, Bronsquiano de X. Eche la particularidad también, porque seguramente no va a ser nada de esto. B2'. En este cambio de estas, uso 1, uso 1', uso 1 segunda, 0, 0, 0 de X, uso 0 de X, uso 3, uso 3', uso 3, 0 de X. Por este cofactor, signo menos,
U1, U3' menos U3, U1', R de X, S0 de X, gaussiano. Luego, B2 es la integral. Menos. Si es que lleva menos es la 2, ya es la 1. U1, U3', U3, U1', R de X, B0 de X, gaussiano de X. Esa es la B2. Y la B3, prima. Entonces es, en este, reemplazo esta por uso 1, uso 1 prima, uso 1 segunda, uso 2, uso 2 prima, uso 2 segunda, 0, 0, sobre el. Aquí está el cofactor, signo más, uso 1, uso 2 prima, menos uso 2, uso 1 prima, por R de X, eso 0 de X, gaussiano de X, y entonces eso 3 es igual a integral. Uso 1, 2 prima, uso 2, uso 1 prima, R de X, eso 0 de X, gaussiano de X. Sí, novio. Coloquen en su vocabulario, amigos. Miren, como ya, para hallar B1 se usa U2 y para hallar B2 se usa U1. Aquí, para hallar B1 usamos U3, para hallar B2 usamos usamos U1 y U3'. Y para hallar B3 usamos U1 y U2'. No olviden los dos signos menos. Una, la primera, para orden 2 y una signo menos. Y para orden 3, la segunda de menos. Más un positivo. Y así sucesivamente, pero entonces que en orden 4 esta integral sería muy grande. Y es muy raro que se pueda resolver. Entonces este método de evaluación de parámetros no se usa sino para o hasta orden 3 y más. ¿Por qué? Porque las integrales son muy largas. Si tiene una buena tabla uno las hace, pero si no, no. Y sin embargo, es el único